Buenos días, hoy les venimos a exponer sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos ayudan a saber cuál es el valor medio o típico de un conjunto de datos. Este tipo de medidas nos ayudan a saber cuál es el valor medio o representativo en un conjunto de datos. La media aritmética es un valor que se refiere al promedio de un conjunto de datos. Se saca a partir de la sumatoria total de todos los datos dividida entre el total de elementos. Características: sencillez, sensibilidad a valor externo. Uso en estadística: no se pueden usar datos categóricos y se usan datos cuantitativos. Importancia de la media aritmética: comparaciones, toma de decisiones, resumen de datos, uso en estadística e identificación en tendencias, etc. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Esto va en forma de una columna cuando encontramos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta máxima. En el ámbito de la estadística, la medida del valor central de un número de datos. Para calcular la mediana consiste en ordenar los datos de manera ascendente, identificando el valor central. Esto puede ser un número impar, es decir, obtener su único resultado, o un número par. Para calcular la mediana de un conjunto de datos de números par, necesitamos calcular el promedio, o en otras palabras, sumar los dos términos y dividirlos entre dos. Las medidas de dispersión son estadísticas que nos ayudan a comprender cómo están dispersos los datos en un conjunto, es decir, cuán agrupados o dispersos estén en la tendencia central. Este tipo de medidas son importantes porque nos ayudan a comprender cuál es la variabilidad de los datos. El rango es una medida de dispersión que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Se calcula de la siguiente manera: rango igual a valor máximo menos el valor mínimo. La frecuencia en matemáticas es aquella que se repite un número o valor o modalidad de un atributo o una variable. La puntualidad de frecuencia acumulada del concepto aparece en el ámbito de la estadística, donde se entiende la frecuencia como la cantidad de veces que un cierto evento se repite en una muestra o en un experimento. Este número de repeticiones se conoce como frecuencia absoluta.